Bueno, aquí seguimos, aquí continuamos con la séptima parte. En esta séptima parte, el testimonio del Espíritu, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo desde el 6 hasta el 12. Estamos desglosando estas escrituras, comprendiendo de parte del Señor qué significa el testimonio del Espíritu. Amén. Ahora vamos a conocer quién es el Hijo. Amén. ¿Quién es el Hijo? El testimonio del Espíritu. ¿Quién es el Hijo? Ahora entramos a conocer quién es el Hijo. Amén. El Hijo. Vámonos a Mateo para conocer quién es el Hijo. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Amén. Mateo 1, versículo 21 y desde el 23 hasta el 25 los iré diciendo. El 21. Estas escrituras corresponden al nacimiento de Jesucristo, porque aquí vamos a conocer quién es el Hijo. Nacimiento de Jesucristo, el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Este hijo, amén, ¿quién es el Hijo? Se iba a llamar a Jesús. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. Amén. Vamos a continuar desde el 23 hasta el 25. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es el Hijo? Amén. Este hijo dice su palabra, amén, que el nombre de este hijo se iba a llamar Jesús, amén, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, amén. El 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Pero Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, el Espíritu con nosotros, el Hijo. Amén. ¿Qué es el Hijo? Vamos a continuar conociendo al Hijo. Vámonos ahora continuamos el Evangelio de Mateo, pero el versículo 2, versículo desde el 13 hasta el 15, amén. El 2 desde el 13 hasta el 15, amén. Desde el 13 hasta el 15, estas escrituras corresponden matanza de los niños, desde el 13 hasta el 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. ¿Quién es este niño? Es el Hijo, es Jesús. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Amén. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Este Jesús, el Hijo, es el Hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué significa hijo? ¿Qué significa hijo? Amén. Cuando nosotros tenemos un hijo, es porque sale de nosotros, sale de nosotros. Amén. Y esto significa el Hijo, que salió de Dios. Amén. Por eso Dios es el Padre, es su Padre. Salió de Dios. El Hijo salió de Dios. Amén. Ya ves que fue puesto en el vientre de una mujer virgen. Salió de Dios. Amén. Que sale de nosotros significa el Hijo. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Génesis capítulo 6, versículo 2. Estas escrituras corresponden la maldad de los hombres. Génesis 6, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Amén. Que viendo los hijos de Dios, amén. ¿Qué significa ser hijo? Significa que salimos de él. Amén. Porque ¿de dónde salió nuestro espíritu? ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos trajo a esta tierra? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Creador? Dios. Y viendo los hijos de Dios, amén. La palabra hijo significa que salimos de esa persona. Amén. Vamos a continuar.
Vámonos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Amén. Quizá usted diga, pero si ya sabemos lo que es un hijo, yo he tenido, pues he tenido un hijo, pues tal tiene un hijo, yo sé lo que es hijo, ¿por qué? Pero es que ya lo que es en nosotros no es lo mismo que con Dios. Usted tiene que comprender, que entender quién es el Hijo de Dios, porque a Dios se le tiene por trino, a Dios se le tiene que Dios, el Hijo es un Dios. Dios, el Espíritu Santo es otro, Dios el Padre otro, y si nos ponemos con el alma y con más cosas, pueden ser hasta 4 y 5. Entonces, por esto es muy importante conocer qué es el Hijo, quién es el Hijo, para que usted entienda quién es el Hijo. El Hijo salió de Dios. Amén. ¿Y quién es el Hijo? Es como nosotros lo vemos en nuestra humanidad. Ah, mira, he sido madre, tengo un hijo. No, es más de ahí. Amén. Es más de ahí, porque el Hijo es Jesús y Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo es que es su Hijo? ¿Cómo es que es Hijo de Dios? Vamos a conocer quién es el Hijo para que sepamos cómo es que Jesús es Hijo de Dios y cómo se pronuncia esta palabra. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 17. Amén. Estas escrituras corresponden el bautismo de Jesús. 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Dios reconociendo que su Hijo, amén, que Jesús era su Hijo amado. Amado que significa escogido, en quien tiene complacencia, en quien se complace. Amén. ¿En quién está satisfecho? Ya sabéis que Dios no confía en hombre ni en hijo de hombre. Dios solo ha confiado en su Hijo. Pero ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Pero de dónde salió Jesús? De Dios. Amén. Vamos a continuar. Mateo capítulo 22. Evangelio de Mateo capítulo 22. Versículo desde el 41 hasta el 46. Estas escrituras corresponden ¿de quién es el Hijo del Cristo? ¿De quién es Hijo el Cristo? 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Amén. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, amén. David en el Espíritu. Amén. ¿Pero en qué Espíritu? En el Espíritu Santo estaba hablando. Amén. Porque aquí está señalado en mayúscula. 44. Dijo el Señor a mi Señor. Amén. ¿Y qué significa Señor? Señor significa el Señor de toda la tierra, el Dios de toda la tierra. Es como si usted dijera, dijo Dios a mi Dios. Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, si David le está llamando Dios, ¿cómo es que David tiene que David es el Padre de Dios? No. Amén. 46. Y nadie le podía responder la palabra, sino ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Porque ya ahí los discípulos iban comprendiendo, amén, que Jesús no podía ser hijo de David, porque Él es Señor, Él es Dios. Pero no es que Jesús sea un Dios y que Dios otro, es el mismo. Amén. ¿Quién es el Hijo? Es el mismo Jesús, pero Jesús es Dios. Entonces, es Dios, el Hijo es Dios, pero vamos a ir desglosando. Vamos a continuar desglosando. Continuamos en Mateo. Ahora Mateo capítulo 4. Versículo desde el 3 hasta el 6. Estas escrituras corresponden desde el 3 hasta el 6, tentación de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo al tentador? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el tentador le decía así,
no se refería cuando el tentador le decía así, no se refería a un hijo como yo que tengo hijos, como tú que tienes hijos, no. El tentador sabía quién era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús, pero es que Jesús es Dios. Jesús es el Verbo que se hizo hecho carne. Dios habitó entre nosotros como los hombres. Amén. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Y dónde estaba este Verbo? En Jesús. Cuando el tentador le dice, si eres hijo de Dios, amén, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no le estaba diciendo a un simple hijo de Dios. Él sabía que cuando le dijo, si eres hijo, él le estaba diciendo, si eres el Espíritu de Dios, hijo, es Espíritu de Dios. Es Dios. El que está viendo a Jesús, está viendo al Padre. Amén. ¿Cómo me decís, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre y me basta. ¿No veis que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Amén. Si eres hijo de Dios, cuando el tentador le dijo así, le dijo, si eres el Espíritu Santo de Dios, si eres el Espíritu de Dios, hijo significa espíritu. Pero cuando dice de Dios, Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor. Amén. Por eso es muy importante conocer quién es el Hijo, qué es el Hijo, quién es el Hijo. Amén. Es Dios mismo en espíritu. Pero estaba en un cuerpo hecho carne. Estaba en este cuerpo que se llama Jesús. Amén. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Espíritu, él sabía, le dijo si eres el Espíritu de Dios, porque él sabe que Dios es sobre todo, pero Jesús estaba aquí en condición de hombre. Jesús no se enfrentó a nadie como Dios, estaba en condición de hombre, pero era Dios, el Hijo es Dios. Amén. Vamos a continuar el 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa la boca de Dios? El Espíritu de Dios. Amén. Ahí estaba el Espíritu de Dios hablándole al tentador. Amén. Pero le estaba hablando como en espíritu, no se enfrentó como Dios. Amén. Porque Dios, algo que podemos conocer es que Dios no se altera. Dios espera pacientemente todo. Amén. Dios es paciente en esperar. Amén. Todo tiene su tiempo. Vamos a continuar. Es hasta el 6, ahora el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dijo nuevamente el diablo? El Señor lo reprenda. Si eres hijo de Dios, pero el diablo lo que le estaba diciendo es si eres el Espíritu de Dios. Amén. Porque sabía, amén, quería hacer que él mostrara, que él se mostrara como Dios y dijera, hasta aquí llegaste. Amén. Pero no, Jesús aguantó, Jesús estuvo en la tierra, salió de Dios y estuvo en esta tierra en condición de hombre. Era Dios, pero no se aferró a decir, yo soy Dios, ya verás lo que voy a hacer. No, Él aguantó y sufrió. Amén. Como hombre, humanamente. Pero Él era Dios. Pero Él no demostró, amén, no dio ejemplo, amén, de que si Él venció al mundo, nosotros también podemos vencerlo. Amén. Dice el Señor en su palabra, confía, yo he vencido al mundo. Él demostró que se puede vencer el mundo. Se puede vencer el mundo en condición de hombre porque Jesús lo hizo. Siendo Dios, se hizo hombre y venció al mundo. Amén. ¿Cómo? Con la palabra, con las escrituras, con su fe. Vamos a continuar. Vámonos ahora al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13. Por eso es muy importante conocer el Espíritu. El Espíritu es Dios. El Hijo es Dios. Amén. Marcos capítulo 13, versículos 26 y 32. Versículos 26 y el 32. La venida del Hijo del Hombre. El 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿A quién verán? Al Hijo del Hombre. ¿Qué significa hijo? Espíritu.
de hombre. ¿Qué significa el hombre? Es la carne. El verbo se hizo carne. Amén. El verbo se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. Amén. Y verán al Hijo de Dios. Hijo, ¿qué significa? Espíritu. Hijo significa espíritu. Y verán al espíritu del hombre. Amén. ¿Quién es este espíritu del hombre? Jesús. Amén. Por eso dice en Génesis, amén, en la maldad de los hombres y los hijos de Dios. ¿Qué significa? Los espíritus de Dios, porque nosotros somos de Dios, nosotros somos creación de Dios. Ahora pasamos a ser hijos, amén, cuando le recibimos, cuando obedecemos a su palabra, pero no significa que no seamos creación, que seamos espíritu de Dios. Amén. Hijo significa espíritu. El 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, amén, sino el Padre. ¿Por qué el Señor dice aquí que nadie sabe la hora? Amén. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué el Señor dice? Pues entonces son dos. Mira, el Padre es uno y el Hijo es otro, porque el Hijo ni siquiera sabe. Amén. El Hijo estaba aquí en esta tierra en condición de hombre. Recordáis en los otros estudios que ya hemos dado de este mismo testimonio, de este mismo estudio, de esta misma enseñanza, el testimonio del Espíritu, amén. Recuerden que el Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que Jesús. Por eso de la hora nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre, porque Él en Dios es el que manda, es el que sabe, pero en Hijo Él estaba en condición de hombre. Amén. El Espíritu aquí en condición de hombre no sabía, pero Él por eso se fue a Dios. Y ahí sí que sabe. Amén, pero aquí tenía que pasar un proceso, amén, en el cual Él no podía usar su poder de Dios, sino que se hizo hombre como nosotros. Amén. Y nos enseñó un camino a seguir en semejanza de carne. Tuvo que hacerse carne. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 20 y 24. Amén. Estas escrituras corresponden la venida del reino. El 20. Preguntando por los fariseos, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? El reino es el Hijo, es Jesús. Amén. El 24. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén. Es el Hijo, es Jesús. Amén. Pero ¿qué significa la palabra Hijo? La palabra Hijo significa el Espíritu del hombre, pero en mayor fuerza. Amén. No como nosotros. Nosotros somos espíritus viviendo en cuerpos, pero Él es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a continuar. Conociendo al Hijo. Amén. En el testimonio del Espíritu, conociendo al Hijo. Vámonos ahora al Evangelio de Juan 1, versículo 18. Amén. Versículo 18. Estas escrituras corresponden el verbo hecho carne. A Dios nadie le vio jamás. Amén. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué significa Hijo? Hijo significa espíritu, pero en este caso es el Espíritu de Dios. Amén. Si yo digo, a Dios nadie le vio jamás. Amén. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo, el único Espíritu, amén. Si yo digo el único Espíritu que está en el seno del Espíritu, el Padre es el Espíritu, amén. Él le ha dado a conocer, amén. Aquí vemos, amén, cómo el Señor en su palabra nos da a conocer, amén, nos da a entender que el Hijo
amén, es el Espíritu, porque el Espíritu es el que habla, es el que da testimonio. El que ha visto a Jesús ha visto al Hijo, y el que ha visto al Hijo ha visto a Jesús, y el Hijo es Jesús y Jesús es el Hijo. No es que sean varios, esa es una persona, Dios haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Amén. Vamos a continuar conociendo al Hijo. Continuamos en el Evangelio de Juan, ahora el capítulo 3, versículo desde el 16 hasta el 18. Amén. Estas escrituras corresponden: de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién ha dado? A su Hijo unigénito. ¿Qué significa su Hijo? A su Espíritu, el único Espíritu. El único Espíritu Santo. Amén. A su Espíritu ha dado al mundo. Amén. Para que todo aquel que en él para que todo aquel que en él cree no se pierda, y perderse es la condenación, es la muerte. Amén. Mas tenga la vida, la luz, tenga Jesús. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Amén. Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. No envió Dios a su Hijo, a su Espíritu al mundo, para que el mundo sea condenado, sino para que sean salvos. Amén. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no cree, amén, en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Del unigénito, del único, amén, de Dios, de su único Hijo. No hay más. Es su Espíritu. El Hijo es el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a continuar. Continuaba en estos mismos versículos. De tal manera amó Dios al mundo, pero ahora no, de tal manera amó Dios al mundo, no. Continuamos en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 3, versículo 36 y el 35. Amén. El que viene de arriba, el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es el Hijo? Es el Espíritu. Y si yo digo, el que cree en el Espíritu tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Espíritu no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. 35. El Padre ama al Hijo. Amén. Y si yo digo el Espíritu, porque Dios es Espíritu y Dios es el Padre, si yo digo, amén, el Espíritu ama al Espíritu. Amén. Y todas las cosas ha entregado en su mano que simboliza en su poder, y también simboliza en su Espíritu. Es el Espíritu, la mano también es el poder. Amén. El Padre ama al Hijo. Dios es el Padre, ama al Hijo. Pero ¿a qué Hijo ama? A su Espíritu, a su propio Espíritu. Amén. Son cosas que si Dios no le da a usted el entendimiento, usted no la puede entender. Por eso hay que hacerse humilde. Hay que ser humilde de espíritu para que Dios le transmita la verdad en su espíritu. Porque Dios, si hay altivez, si hay orgullo, si hay arrogancia en su espíritu, Dios a usted no le da a conocer. Lo que Dios me ha dado a mí a entender, me ha dado a conocer, también se lo ha dado a muchos hijos de Dios que están aquí en esta tierra. Pero en humildad se lo ha dado a entender, se lo ha dado a conocer, igual que se lo dio a conocer a sus discípulos. Amén. Esto no es nuevo. Yo no cambio las escrituras. Amén. Dios me libre. Sí doy el significado de las escrituras. Amén. El significado, lo que Dios me ha dado a entender, me ha dado a que lo conozca. Porque yo en mis inicios también yo estaba como yo lo creía y lo leía y lo pensaba, también como otros me lo exponían. Pero cuando yo me meto con Dios, que llevamos años metida con Dios, amén, es cuando Dios me comienza a dar el entendimiento de su palabra, para su gloria, para su honra. Por eso el canal de la mujer que soy, amén, no es un canal para mí, es para la gloria de Dios, y todo lo que Dios me permita hacer en este canal es para Él, es para su gloria. Amén. Vamos a continuar conociendo al Hijo. El Hijo es el Espíritu. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Es el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a conocer. Vamos a continuar, perdón. Vamos a continuar
Ahora vámonos a Juan capítulo 9. Continuamos en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 9, versículo desde el 35 hasta el 38. Amén. Estas escrituras corresponden a ceguera espiritual. Amén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y ya sabiendo lo que significa hijo, en esta parte aquí, el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios, no en todas, porque por yo ser un Espíritu de Dios no significa que yo sea el Espíritu de Dios, no. Yo soy un Espíritu de Dios, Dios me ha creado, amén, pero el Hijo Jesús es el Espíritu de Dios, amén. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El 36 respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Qué significa Señor? Es Dios mismo, amén, el Rey de toda la tierra. Amén. 37. Le dijo Jesús: pues le has visto. Amén. Y el que habla contigo, Él es. Este es hasta el 38. El 38. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. ¿A quién es el único que usted puede adorar? A Dios. ¿Y por qué este hombre creyó en el Hijo de Dios y le adoró? Porque el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Es Dios, es el Padre. No son muchos, es un solo. Amén. Y le adoró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y si yo digo, doy la interpretación según el Señor me la da, me da el entendimiento. Mire, os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco. Porque muchos me ven aquí y dicen: ¿por qué esta interpreta así? Es porque yo he recibido la interpretación de parte del Señor. Yo os voy a poner un ejemplo. Es como si decir, es como si usted dijera goodbye. Goodbye, que significa adiós, hasta luego, ¿no? Y usted dijera así, ¿no? O dijera, o voy a poner otro ejemplo, una palabra en inglés. A ver. Bueno, voy a poner la hello. Es como si yo dijera hello, pero usted no sabe ni siquiera quizá escribir hello, cómo se escribe, pero usted entiende qué significa hello. O dinner, ¿no? Que significa cenar. Y como que yo digo dinner. Los otros no saben qué significa eso. Dinner, y todos se quedan así. O good, bueno, ¿no? Good, bueno. Significa bueno, ¿no? Y yo digo good, y todos. Y hay una persona que está en el medio de esas personas y sabe lo que significa. Esa persona sabe. Pero los demás no saben qué significa. Pero sin embargo, usted ni siquiera sabe escribir esa palabra, pero usted sabe qué significa bueno. ¿Me entendéis? Entonces, así mismo, eso es lo que a mí me ha sucedido de parte del Señor en estos años que llevamos estudiando las Escrituras. El Señor me da el entendimiento de la palabra. No enseguida. Yo en mi principio también estaba igual. Yo creía lo que yo leía, yo creía lo que decían otros. Pero el Señor, en la intimidad, en los años que llevamos aquí estudiando las palabras, estudiando las Escrituras, y para este propósito que Dios me ha creado, entonces el Señor me da el entendimiento de las Escrituras, que es lo que me sucede a mí y le va a suceder a usted. Si usted es humilde con Dios, Dios también le va a dar el entendimiento, porque Dios le ha dado este entendimiento a otras personas también, no solo a mí. Hay muchos hijos de Dios en esta tierra que Dios le ha dado el entendimiento de cosas que Él quiere que se den el entendimiento. ¿Por qué? Porque se da el entendimiento de una forma que no es correcta. Por ejemplo, a Dios se le llama trino. Se dice que son tres dioses que se unieron en un solo y no es así. Por eso Dios da el entendimiento a muchos hijos de Él en cada lugar, da el entendimiento. No soy tres, soy un solo Dios.
Voy a volver a hacer énfasis para que usted entienda que yo no cambio las escrituras, sino que doy el entendimiento, el significado. Es como si yo le doy el significado. Yo le digo Gu y usted no sabe qué es Gu, yo le doy el significado. Gu significa bueno. Dios así me ha dado el entendimiento. Escuche, no en 2 días ni 3, yo llevo años aquí. Llevo años y yo apenas salí este año a la luz. Yo salía hace meses estamos con este canal, pero yo llevo años ya aquí. Pero yo no era pública porque a mí el Espíritu no me había dicho, ve, quiero que sea pública. El Señor me ha mostrado el tiempo y me ha dado el tiempo para yo ser pública y para estar aquí con lo que Él me iba dando. Sinceramente, le digo la verdad, yo pensaba que Dios me daba entendimiento para mí misma. Yo no sabía que lo que Dios me daba era para compartir. Yo no lo sabía, yo era ajena a ese conocimiento. Yo pensaba que era yo haciéndome, conociendo, sabiendo, conociendo a través de muchos ayunos, Y yo pensaba que era yo conociendo y creciendo, pero yo jamás en mi vida me imaginé que era para yo también Él usarme como un vaso, como un instrumento para su gloria, su honra, y que otros también entendieran. Para que sepáis cómo Dios trabaja, que hay veces que Dios le está dando algo a usted y usted piensa que nada más es para usted solo. Y no era que yo me creía mejor de que para mí sola, no eso, sino que en mí no estaba todavía el conocimiento de que yo sería una persona que iba a salir públicamente y iba a ser conocida por muchas personas. A eso me refiero cuando le digo, voy a volver a hacer énfasis en ceguera espiritual, el Evangelio de Juan, donde estamos, el capítulo 9, pero voy a hacer énfasis nuevamente en los versículos desde el 35 hasta el 38. Voy a volver a hacer énfasis para que usted entienda. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya usted sabe lo que significa Hijo de Dios. Usted no es sin conocimiento. Hijo de Dios significa el Espíritu de Dios. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Él es. 37. Le dijo Jesús, 38. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Al único que podemos adorar es a Dios. El Espíritu de Dios, el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios significa Espíritu de Dios. Amén. Y si yo digo, voy a dar el significado, no cambiando la palabra, léalo igual, pero entienda el significado de parte del reino. Entienda el significado de parte del Señor, pero léalo igual, no lo cambio. No lo cambie usted tampoco, pero entienda el significado. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Espíritu de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo ha visto y el que habla contigo es. 38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. El Hijo de Dios, amén. Por eso os digo que es muy importante conocer, saber quién es el Hijo de Dios. Y quizá usted en un principio, si está aquí conmigo desde este estudio que venimos dando, el testimonio del Espíritu, amén, con todas las partes que estamos aquí en la 7ª parte, conociendo al Hijo de Dios, quizá a usted le podría parecer, pero si sabemos lo que es un hijo, es que este hijo es diferente. Este es el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Pero yo tengo que comenzar, según el Señor así mismo me lo da, versículo por versículo, desglosando, buscando las escrituras para que usted lo pueda entender y para que usted también sea capacitado para el Señor, para otros. Porque cuando Dios a mí me daba los entendimientos, os vuelvo a repetir que yo pensaba que era para mí misma creciendo espiritualmente y ya está. Yo jamás en mi vida pensé que yo también Dios me usaría para hablar a otros. Amén. Vamos a continuar. Continuamos en el Evangelio de Juan. Pero ahora entramos al capítulo 10, versículo desde el 25 hasta el 38. Amén, el 10 desde el 25 hasta el 38. Estas escrituras corresponden, los judíos rechazan a Jesús. Amén, 25 hasta el 38. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén, ¿qué significa dar testimonio? Hablar. Amén, dar fe. Amén.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre. ¿En nombre de quién? De mi Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre, el Espíritu. Y si yo digo en nombre de mi Espíritu, ellas dan fe de mí. Amén. Continuamos. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? Es Jesús. El nombre es Jesús. Amén. Vamos a continuar. Hay muchos estudios en este canal que el Señor me ha ido dando para entregar. Véase, si está interesado en conocer, en avanzar, en crecer espiritualmente, escuche estos estudios. Escúchelo, escúchelo, para que también crezca espiritualmente. Amén. Vamos a continuar. El 27, el 26 es hasta el 38. Ahora el 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. 28. Amén. Así mismo es. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted le sigue. Usted la conoce y le sigue. Amén. Usted tiene que conocer la voz de Dios. Amén. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Qué significa mi mano? De mi poder. ¿Y qué significa mi poder? Mi espíritu, el mismo espíritu. Amén. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Ya sabéis que el Padre es mayor que Jesús, es mayor que el Hijo. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Cuando el Hijo estaba aquí en condición de hombre, Jesús en condición de humano. Amén. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Por qué el Padre y Jesús son uno? Porque el Padre es Dios y Dios es el Padre. No es que sean dos, no es que se unan en una misma razón. Vamos a unirnos y vamos a ser uno. No. Jesús es el Padre, el Hijo es el Padre, el Hijo es Jesús. Es una sola persona. Amén. Es hasta el 38. Amén. Ahora voy con el 31. Amén. Usted quizá pueda decir, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús, es que el nombre de ese Espíritu es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre de Dios, es Jesús, pero significa Dios todo, Dios juez. Amén, el Todopoderoso, el Omnipotente. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Amén. 33. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Amén. Él le dijo, tú siendo hombre, te estamos viendo como hombre, pero tú te estás haciendo Dios. ¿Qué es esto? Amén. Es que él era Dios, pero él estaba en condición de hombre. Vamos a continuar. 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Amén. ¿Qué significa dioses? Significa señores. Amén. Pero Dios hay un solo, Dios. Por eso Dios dice que Dios un solo. Muchos señores habrá, pero Dios, muchos señores que son dioses, muchos. Pero un Señor, un solo Dios hay, no hay más. Fuera de él no hay más Dios. Amén. Señores, dioses, muchos. Pero Señor, uno, Dios. Dios mismo, Jesús. Continuamos. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A aquellos a quienes vino la palabra. ¿Cómo vino la palabra? En espíritu, en el cuerpo, Jesús. 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfema porque dije, hijo de Dios sois. Cuando él dijo, hijo de Dios sois, amén, ellos entendieron que se estaba haciendo Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que se estaba haciendo Dios. Dijeron, tú siendo hombre te estás haciendo Dios, porque él dijo, hijo de Dios soy. Y ellos entendieron perfectamente que le decía, espíritu de Dios soy. Espíritu de Dios soy. Por eso le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios, porque él dijo, soy el hijo de Dios. ¿Y por qué ellos entendieron que él era Dios? Por él decir que era el hijo de Dios. ¿Por qué ellos entendieron que él era Dios? Solamente por él decir que es hijo de Dios. Entendieron que él era Dios por él decir que es hijo de Dios, porque porque el hijo de Dios es el espíritu de Dios. Y con solo el decir yo soy el hijo de Dios, entendieron que le decía yo soy el espíritu de Dios. Yo soy Dios. Amén. El espíritu de Dios no significa que sean Dios. El espíritu y Dios. Mira, ahí está. El espíritu y Dios. Amén. El espíritu de Dios significa que Dios, amén, es como que usted sea abogado.
el espíritu de ese abogado, ¿me entendéis? El espíritu de ese abogado, pero usted tiene una profesión, ¿cuál es? Abogado, pero usted tiene un espíritu. Dios es el creador, es juez, pero Él tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Dios, de ese creador, de ese juez? El espíritu. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Amén. Vamos a continuar. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre? Él era Dios. El Espíritu estaba en Jesús, en el cuerpo hecho carne, y Jesús estaba en el Espíritu. Es su dato testimonio. El Padre y yo uno somos. El Padre es Dios, Dios es Espíritu. Y Jesús son uno, pero no son dos personas, no son dos dioses que se unen para lograr un objetivo, no. Cuando dice uno somos, es que Dios es el Padre, es el creador de todas las cosas, pero Dios no es otra cosa, amén. Dios es como yo le hago simbólicamente como su profesión, Él es juez. ¿Qué significa Dios? Juez de toda la tierra, juez, Señor, Rey de toda la tierra. Padre es creador. Amén. El que lo ha hecho todo, el que lo hace todo, el que lo crea todo. Amén. Espíritu es el que da testimonio, es el que habla. Yo, sin un espíritu, yo estaría así. O sea, yo no existiría ahora mismo, mejor dicho, sin un espíritu, porque el espíritu, amén, es la vida. Yo no existiría sin un espíritu. Entonces, así mismo es Dios. Dios es espíritu. Dios es el Padre, Dios es el juez, el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Amén. No es que sean dos ni que sean tres. Dios significa juez. El juez, el omnipotente, el todopoderoso, es el juez de toda la tierra. Amén. Vamos a continuar conociendo al Hijo. Amén. Muy importante. Muy importante conocer al Hijo, porque por conocer al Hijo vamos a saber quién es el Hijo y qué significa el Hijo. No es cualquier hijo, es el Hijo de Dios, significa el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a continuar. Continuamos en Juan, el Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 12. Capítulo 12, versículo desde el 44 hasta el 46. Amén. Desde el 44 hasta el 46. Estas escrituras corresponden, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. ¿Qué es la palabra? La palabra es el Espíritu, la palabra es el testimonio. Amén. ¿De quién? De Jesús. Y si yo digo, el Espíritu de Dios juzgará a los hombres, es el Espíritu. Amén. Es su palabra, su Espíritu. 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. 45. Y el que me ve, no me ve a mí, sino al que me envió. Amén. 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Amén. Dice el Señor, yo, la luz, he venido al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Y quién es la luz? El Verbo, Dios, el Verbo que se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Amén. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de la agua. El mismo Espíritu, el Hijo de Dios, es el Espíritu de Dios. Amén. Continuamos. Vámonos ahora a Juan, capítulo 14, versículo desde el 12 hasta el 14. Estas escrituras corresponden Jesús el camino al Padre, desde el 12 hasta el 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor hará, porque voy al Padre. Cuando el Señor dice voy al Padre, significa voy al Espíritu, significa voy a Dios, porque aquí estaba en condición de hombre. Amén. 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué significa? Todo lo que pidiereis a Dios, amén, todo lo que pidiereis al Espíritu, porque es el Espíritu, amén, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, amén, para que el Padre, el Espíritu, Padre, que es el Espíritu, o Dios mismo, sea exaltado, glorificado en el Hijo. ¿En qué? En el Espíritu
espíritu. El Hijo es el Espíritu de Dios, significa espíritu también, pero en este caso el de Dios. Amén. No podemos comparar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Nosotros somos espíritus de Dios, pero porque somos su creación. Él nos ha creado, amén. Pero la palabra hijo, en Jesús, es el espíritu de Dios. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién se le está pidiendo? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Y quién lo está haciendo? El Espíritu. ¿Quién lo está haciendo? Jesús. ¿Son varios? No, es una sola persona. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo desde el 22 hasta el 24. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo desde el 22. Desde el 22 hasta el 24. Amén. Estas escrituras corresponden, el anticristo corresponden desde el 22 hasta el 24, conociendo al Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Ya sabéis que el Hijo de Dios significa el Espíritu de Dios. Amén. Desde el 22 hasta el 24. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Amén. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué se están negando al Padre y al Hijo? Porque el Padre es Dios. Amén. El Padre es el Espíritu y el Hijo es el Espíritu. Es Dios mismo. Amén. Es una sola cosa. Amén. Cuando hablo una sola cosa no significa echando a Dios como por menos que una sola cosa. Significa que tiene un solo significado. Esto me refiero. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que niega al Hijo tampoco está teniendo al Padre. El que niega al Espíritu tampoco tiene al Espíritu, porque es el mismo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, al Espíritu, tiene también el Espíritu. Lo está teniendo. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si lo que nosotros escuchamos desde el principio permanece en nosotros, amén, también permaneceremos, amén, también permaneceremos en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué en el Hijo y en el Padre? Dos cosas, no son dos cosas. El Hijo es el Espíritu. Si yo digo, permaneceremos en el Espíritu y en el Espíritu, amén, es lo mismo, es Dios. El Padre es Dios, es el Espíritu. Permaneceremos, amén. El Señor lo que te quiere decir que cuando tú crees en su Hijo, en su Espíritu, estás creyendo en Dios. Dios es Espíritu. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Versículo desde el 25 hasta el 27. Amén. El 11 desde el 25 hasta el 27. Estas escrituras corresponden, venid a mí y descansar, desde el 25 hasta el 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Nadie, voy a hacer énfasis en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué significa mi Padre? Mi Espíritu, por Dios, por mi Dios. Y nadie conoce al Hijo, nadie conoce al Hijo. El Hijo es el Espíritu, nadie conoce al Espíritu. Amén, sino el Padre. El Padre es el Espíritu, sino el Espíritu. Ni al Padre conoce alguno, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, sino el Espíritu. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Y a quien al Hijo, el Hijo es el Espíritu, lo quiera revelar. Amén. Si usted está aquí en estas escrituras y usted lo está entendiendo, amén. Si usted no está siendo sabio en su propia opinión y usted lo está entendiendo, usted se está humillando y usted va a buscar, si hay algo que no entiende, usted lo va a buscar, usted le va a pedir a Dios para saber, para no estar
No estar por ahí creyendo una cosa que no es. Amén. Solo el Hijo se lo puede revelar, porque dice el Señor, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Al Padre, amén. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Si usted ha llegado hasta aquí, usted está entendiendo de parte del Señor, de verdad que yo me alegro. Y el Hijo se lo está revelando. El Hijo le está revelando quién es Él y qué significa Él. El Hijo se lo está revelando. Y si usted todavía no lo entiende, métase con Dios, que Dios le va a dar el entendimiento. Si usted lo hace por una buena causa, por una buena razón, Dios le va a dar entendimiento. Si usted lo hace para contender, para exaltarse, Dios no le va a dar el entendimiento. Así se va a quedar sin entendimiento. Pero si usted lo hace porque quiere entender, porque quiere enseñar, porque quiere de Dios, Dios le va a dar el entendimiento. Así como me lo ha dado a mí, se lo ha dado mucho más. Hay muchos más que también Dios le ha dado este entendimiento. Porque solo el Hijo, solo Dios nos puede dar a conocer quién es el Hijo. El Hijo es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, no es cualquier Hijo, es el Espíritu de Dios. Amén. Ahora vámonos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, que es donde estamos, en el testimonio del Espíritu. Pero aquí nos vamos a ir por el Hijo. Por el Hijo, conociendo al Hijo. Amén. Ya voy, estoy buscando el versículo. Primera de Juan, el testimonio del Espíritu, pero aquí estamos conociendo al Hijo. Aquí estamos haciendo énfasis en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Qué significa Hijo? Amén. El testimonio del Espíritu, Primera de Juan, capítulo 5, 13 y 20. Los versículos que voy a estar haciendo énfasis son el 13 y el 20. Estas escrituras corresponden el conocimiento de la vida eterna. Amén. El 13 y el 20. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Pero el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Amén. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El nombre del Hijo de Dios es Jesús, pero el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Amén, porque los espíritus tienen nombre. Usted que me está escuchando ahí, usted es espíritu, pero usted tiene un nombre. Así es Dios. Dios es espíritu, pero Dios tiene un nombre. Este nombre es Jesús. Amén. Y significa Dios. Amén. Continuamos. El 20. Ahora el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo, su Espíritu. Amén. El Hijo es el Espíritu. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el verdadero Dios y es la vida eterna. El Hijo de Dios es el verdadero Dios. Pero Dios es Espíritu. El Espíritu es Dios. Amén. Conociendo al Hijo. Amén. Ya hemos terminado esta séptima parte. Ahora volveremos con la octava parte y ya será la última parte. Será la última parte de este estudio, el testimonio del Espíritu. En la séptima parte hemos conocido quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Espíritu de Dios por las Escrituras. Ahora volvemos con el testimonio del Espíritu, ya dando la última parte. La última parte, la vida eterna. Venga, hasta ahora.